Diego Chávez, soy maestra, tengo la licenciatura en Química Industrial y tengo una maestría en docencia. Entonces, estoy laborando en el nivel medio superior y superior, ¿no? Entonces, vamos a trabajar lo que es ahora la parte de geometría y trigonometría. Yo sé que a lo mejor es un poquito difícil o lo ven de esa manera, pero no se preocupen, los voy a llevar de la mano. Son conceptos muy básicos y después nos vamos a ir subiendo de nivel. Les voy a ir pidiendo, por favor, que tengan a la mano dónde escribir, que tengan un lápiz, una libreta donde puedan anotar, y si se puede o tienen una calculadora, también es necesario que la tengan. ¿Qué más podría ser? O también podrían usar su celular. La calculadora de su celular tiene luego unas ciertas funciones. Vamos a ver trigonometría y razones trigonométricas. Vamos a necesitar una calculadora, ¿no? Entonces, digo, no se les avisó a lo mejor en su momento, pero de todos modos vamos a tratar de hacer los cálculos lo más rápido que pueda, ¿no? Otra de las cuestiones es la puntualidad. Si es que llegamos a tener otra sesión en la semana, porque, bueno, esto de matemáticas, geometría y trigonometría ocupa mucho, muchísima información, y es fundamental que, pues, la parte que ustedes dominen, la parte de álgebra, y si no, pues no se preocupen, aquí vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Eso sería todo de mi parte en cuanto a las indicaciones que vayan teniendo. Me gustaría mucho que participaran. Yo luego pregunto, ustedes pueden activar sus micrófonos cuando pregunto. Es la interacción que yo tengo con ustedes como alumnos, y vamos a estar trabajando de esa forma, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a lo mejor una indicación, pues ustedes tendrían que pues participar, ¿no? Somos poquitos y es más fácil hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, no tengan pena, estamos para aprender. Y bueno, también si les pido que prendan sus micrófonos de alguna manera, pues préndanlos, ¿no? Las cámaras, de igual forma, a mí me gusta verlos porque de esa manera yo sé si estamos trabajando o no, o me están entendiendo, o por lo menos sé que están conmigo en este momento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que sus cámaras estuvieran prendidas para saber que están ahí conmigo, ¿no? Bueno, y ahora sí, si no hay alguna otra obsesión, díganme, y si no, pues comenzamos ahora sí, ¿no? ¿Ninguna? Muy bien. Otra de las cuestiones es que si hay posibilidad, ustedes pueden levantar la manita en caso de que quieran hablar o participar, para poder decirme alguna duda conforme vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, digo, bueno, apenas los voy conociendo. Entonces, pues, bienvenidos y, bueno, gracias por estar aquí, ¿no? Por su tiempo. Bueno, pues vamos a empezar. Veamos aquí geometría y trigonometría. Les puse dos conceptos básicos, son muy sencillos de entenderlos. ¿Y qué se les viene a la mente, maestros? Geometría, desde que, maestros, alumnos, ¿qué se les viene a la mente? Desde que hablamos en geometría y trigonometría, ¿qué se les viene a la mente? Figuras. Figuras. ¿Qué más? De hecho, aquí vienen ciertas palabras ocultas. A ver, díganme. Aquí, bueno, aquí ya me dijeron una, ¿no? Figura, ¿no? Ángulo. Ángulo. Figura. Ángulo. Acá estaría ángulo. ¿Qué más? Triángulo. Triángulo. Por acá está medida. También triángulo. Medida. Medida, triángulo. Acá. Y luego, ¿dónde más hay? Medida. Exacto. ¿Qué más hay? Recta. Recta. Radio. Radio, perfecto. Radio. ¿Qué más? Plano. 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 ¿Qué más hay? ¿Qué sería esta parte y esta de acá? Diámetro. 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 Ay, perdón. Entonces sería así. Diámetro.
Ahí está. Y este que tengo aquí sería el último. Segmento. Segmento. Así es. Segmento. A ver. Segmento AB, exacto. ¿Qué es un segmento? ¿Qué es un plano? ¿Qué es una figura? ¿Qué es un ángulo? Son conceptos muy básicos que ustedes deberían de conocer. Yo creo que sí, ¿no? Nada más que sería cuestión de que pudieran aplicarlo, que pudieran ver qué significa cada uno. Bueno, para empezar, la geometría, me dice aquí que estudia las medidas y propiedades de las figuras. Desde aquí estamos hablando de figuras, ¿no? Sobre un plano o en el espacio. Plano se refiere a plano cartesiano. Un plano cartesiano lo podríamos expresar con el eje de las X y en el eje de las Y, ¿no? X siempre lo representamos de esta forma y Y en X sería la parte horizontal y Y la parte vertical, ¿no? En un plano cartesiano. O en el espacio, ya cuando se trata de figuras tridimensionales, ¿no? Y la trigonometría, ¿qué nos dice? La trigonometría nos dice que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de un o de varios triángulos, perdón. Entonces, esto y esto, geometría y trigonometría, se van a relacionar, pero cada uno tiene su propio, van a estudiar ciertas propiedades, ¿no? Entonces, geometría y trigonometría, la geometría y la trigonometría son la rama de las matemáticas que nos ayuda a determinar lo que son propiedades de las figuras, ¿vale? Figuras planas o tridimensionales, ¿no? Y en un plano, en el espacio, y la trigonometría pues, ayuda a ver las relaciones que va a haber entre los ángulos y los lados de un triángulo, ¿no? Fíjense, acá nos habla de figuras, puede ser cualquier tipo de figura, esos son los que vamos a ir viendo. Y acá vamos a hablar de ángulos y su relación para poder determinar, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos dice la geometría y la trigonometría en especial. Ajá. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esto ya quedó, perfecto. Ahí está, déjenme borrar esta parte. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ahí está. Voy a borrar esto. Perfecto, ya quedó. Ahora sí, pasamos al siguiente. Bien. La geometría y la trigonometría en la vida diaria. Si ustedes observan a su alrededor, van a encontrar diferentes figuras, diferentes ángulos, ¿no? Aquí les presento, por ejemplo, una flor y forma una figura toda esta parte que tienen aquí, ¿no? Desde ahí estamos viendo una figura. Si ustedes la interpretan, van a ver una figura, ¿no? No siempre vamos a tener la presencia como tal de una figura. Si ustedes lo ven desde aquí, la flor, podemos generar una figura. Cuando ustedes ponen sus dedos de esta forma, están generando cierto ángulo, ¿no? Aquí presentamos o vemos un ángulo. Un árbol inclinado también determina un ángulo, un cierto ángulo. O unas escaleras. En las escaleras podemos ver ciertas, que son líneas rectas que van en un solo sentido. Acá podemos ver bueno, en este caso es como un frasco que nosotros pudimos poner unas diagonales aquí, y esas diagonales se intersectan, ¿no? Todo esto lo vamos a ver, Aquí tengo un pasamanos que también podrían agarrar, y está formando un cierto ángulo. Acá, en el parque, también tenemos, pues, en el parque, nosotros podemos ver muchísimas figuras, y entre ellos destacan los ángulos, ¿no? Bueno, en todos lados, a donde ustedes volteen, lo que tengan a la mano, lo que tengan presente, tienen un ángulo presente, ¿no? Si ustedes están conectados desde ahorita, desde una lab o una computadora, están formando un ángulo de inclinación de su laptop, ¿no? Si ustedes están sobre una mesa, sobre un escritorio, tienen o forman una figura, o su escritorio forma una figura
no les estoy diciendo qué figura es, pero forman una figura. Y esa figura tiene ciertos ángulos, ¿no? Bueno, esta que está aquí es una carga que está haciendo, es una carga, solamente es como un, solamente es una figura ahí que está sostenida por una carga. Imagínense que tuvieran un contenedor de una sustancia tóxica que no debería de moverse. Y si la persona que lo está haciendo, que está realizando la maniobra, ve o se está, por ejemplo, columpiando esta figura o su contenedor, tendría ciertos riesgos, ¿no? Entonces, aquí tendría que cuidar su ángulo para poder determinar o para poder mantener en equilibrio esta figura, ¿no? Acá un rescatista. ¿Qué pasa con los rescatistas? Imagínense que su enfermo no lo tengan en cierta posición, que no esté en ángulo adecuado, a un ángulo adecuado. ¿Qué pasaría? Pues se les caería, ¿no? Entonces aquí, desde aquí estamos viendo también parte de lo que es el ángulo. O acá lo podemos ver directamente porque yo estoy formando un triángulo y aquí estoy viendo que mi ángulo debe de ser el correcto para que yo pueda levantar a esta persona, ¿no? Imagínense que esté de lado. No, pues ya fue, ¿no? Acá tengo un puente. Los puentes. ¿Cómo construyen los puentes? Esos puentes deben de tener cierta formación, ciertos ángulos. Y esos ángulos están formados por triángulos. Si ustedes recuerdan y han observado un puente, la mayoría de los puentes tienen triángulos. ¿Por qué? Bueno, porque la base de un triángulo sobre otra nos va a permitir que esos ángulos que están formados pues sostengan a esta parte. Y entonces, si ustedes lo recuerdan perfectamente, esta es la base de mi puente y esta es toda la estructura que va a permitir que mi puente no se caiga. Entonces, imagínense, todo esto tiene que ver con la geometría de las cosas, con la forma, la figura de las cosas. Y toda la parte de la trigonometría tendría que ver con los ángulos y su figura que está formando, ¿no? Si lo vemos desde ahí. Digo, a lo mejor no queremos ser ingenieros, o a lo mejor sí, ¿no? ¿Qué tal si algún día se me ocurre estudiar de ingeniería y vemos esta parte? Digo, porque nadie está, todo lo pueden hacer, todos tienen la capacidad de estudiar una ingeniería, ¿no? Entonces, pues esto es fundamental para que ustedes lo vean, lo conozcan, ¿no? Entonces, todo esto lo aplicamos en el diario. Desde su vaso que tiene para tomar agua, de ahí tenemos una figura y que tiene ciertas medidas. Desde su no sé, su refrigerador, su televisor, todo tiene, ¿no? Entonces, ahí está toda la parte de la geometría trigonométrica, ¿ok? Bueno, vamos a seguir avanzando. Para empezar, ya podríamos ver los tipos de ángulos. ¿Cuáles son esos tipos de ángulos? Son los que nos enseñan desde lo básico que es. Tenemos ángulos agudos, rectos, obtusos, llano, completo, convexo y cóncavo. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues la característica es la siguiente. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Entonces, un ángulo agudo yo lo puedo obtener desde que parto de cero, arriba de cero, que es 1, 2, 3, desde cero, mayor de cero, hacia 89, por ejemplo. Desde 1 a 89 ese es mi ángulo agudo, ¿no? Y vemos muchísimos ángulos agudos, ¿no? Y luego, ¿qué más? Sigue el ángulo recto. El ángulo recto es muy importante que ustedes lo conozcan. Un ángulo recto está en todos lados. En todos lados. Van a observar ustedes el ángulo recto. Desde la edificación de su casa, en donde se encuentran en este momento, para poder pasar una trave de otra, están formando un ángulo recto. Este ángulo, que mide exactamente los 90 grados, este ángulo recto es el que me va a permitir mantener dos rectas, dos segmentos. Hace ratito hablábamos de algunos conceptos que era el segmento. Un segmento que va desde el punto A hasta el punto B,
que va desde A hasta el punto B, por ejemplo, hasta acá. Este segmento se forma por diminutos puntos, ¿no? Y estos diminutos puntos forman una recta, ¿no? Imagínense ustedes que están haciendo una fila, en el seguro, en el banco, en donde quieran. Están haciendo una fila. No, olvídense de la distancia de ahorita, que es la sana distancia, ¿no? Supongamos que estamos en esa fila, todos así, juntitos. Bueno, cuando lo ves de lejos, esa fila de personitas forman una recta. Pues así está esta recta. Son infinidad de puntitos unidos para formar una recta. Y esta recta que va de un punto a otro se llama segmento, ¿vale? Recta es la unión de muchos puntitos y del punto A al punto B se forma una línea recta y se llama segmento, ¿vale? Entonces, regresando un poquito a los ángulos, vemos aquí que el ángulo recto, que es el que les decía que es muy fundamental, en todos lados está, mide 90 grados. Aquí se están formando dos segmentos y están tratando, al cortar aquí, que se llama vértice, forman este ángulo de 90, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos el agudo, que son menores a 90, ¿sale? Y el recto, que sería este que estoy formando, ¿no? Con mi mano. Bueno, hace rato el agudo era este, ¿no? Estamos aquí formando. El agudo, el recto, y el obtuso, ¿cómo será? El obtuso es este que tengo aquí, que va desde 0 a mayores de 90 grados, mayores de 90, pero menores a 180. ¿Por qué? Bueno, un obtuso es aquel que yo puedo demostrar de esta forma, ¿no? Que va desde 0 grados hasta, puede llegar hasta 179. ¿No? Porque 180, si yo tengo un ángulo de 180, sería un ángulo llano, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos representar un ángulo de 180? Cuando nosotros damos una vuelta o mitad de vuelta, la mitad de una vuelta, estamos representando un ángulo llano, o sea, la mitad 180. Si nosotros damos la vuelta completa, ustedes giran sobre su eje, van a formar un ángulo de 360. Y ese ángulo de 360 sería un ángulo que completo, ¿no? Entonces, desde aquí vemos, un ángulo completo sería de 360 grados, que es el que ustedes giran completamente. Y la mitad, cuando giran a la mitad, va a ser la mitad de 360, 180, ¿no? Entonces sería un ángulo llano. Acá tenemos el completo. Bueno, y hay otros especiales que serían el ángulo convexo, que parece el obtuso, pero tiene cierta característica nada más. Parece el obtuso, ¿ok? De hecho, aquí lo estamos viendo. Pero aquí podríamos formar otros ángulos más, pero la suma de estos más nos darían alrededor de menores a 180, pero mayores a 90. Y el cóncavo es aquel, el cóncavo en este caso, es aquel que podemos medir desde que yo estoy partiendo de un convexo y formo un ángulo hasta los 360. ¿No? O sea, el convexo sería esta parte y el cóncavo sería el complemento de este ángulo. Ajá. Estos serían los más importantes. ¿Cuál más? Bueno, el complementario. Se llama complementario porque son dos ángulos que se están complementando para sumar ¿cuánto? 90 grados. ¿No? Entonces, este se llama complementario porque cuando yo tenga que sumar dos ángulos, me va a dar exactamente 90. ¿No? Y un suplementario es cuando yo tengo dos ángulos y esos dos ángulos me están dando ¿cuánto? Pues me van a dar, la suma de estos dos me va a dar 180. ¿Sí? Entonces, fíjense que no está tan difícil. Solamente lo único que tienen que recordar es, por ejemplo, si ustedes quieren dar una vuelta completa, van a pasar totalmente, van a hacer un giro totalmente. El reloj, si ustedes lo observan, un reloj de manecillas, esas manecillas van girando hasta llegar y dar una vuelta completa. Pues este reloj está formando ciertos ángulos. Un ángulo, va formando sus ángulos
hasta formar un ángulo completo, que serían de 360. Cuando llegue a la mitad, va a formar un ángulo llano, que es de 180. ¿No? Y bueno, pues ya sería, esta parte de los ángulos sería un poquito, bueno, eso sería toda la parte de los ángulos, ¿no? Que tendríamos que conocer. ¿Qué más tenemos? Tenemos también estos que son los, esta parte de las propiedades de los ángulos, porque, bueno, aquí lo único que nos piden es conocer los ángulos. Yo tengo aquí dos rectas paralelas. ¿Cuáles son las rectas paralelas? ¿Recuerdan? Las rectas paralelas son aquellas que... Las rectas paralelas son aquellas dos rectas que se forman o que van en un solo sentido y que jamás se van a juntar. ¿En dónde vemos rectas paralelas? En las carreteras, ¿no? En las autopistas. Vemos rectas paralelas donde no se tocan. Y hay dos rectas que sí se tocan, como es la que les comentaba hace ratito para formar el ángulo de 90 grados. Estas rectas que se tocan se llaman perpendiculares, porque están tocándose, están intersectando en un punto, nada más. Y tiene que formar un ángulo de 90 grados. Ajá. Entonces, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Ajá, perpendiculares. Ahora, acá yo tengo dos rectas. ¿Qué tipo de rectas son? Ah, bueno, son dos rectas paralelas. Es esta que está aquí y esta otra que está acá. Estas dos son rectas paralelas y están cortadas por esta que tengo aquí. Entonces, cuando corto estas rectas paralelas con esta, no quiere decir que sea una recta perpendicular, no, porque no están formando ángulos de 90. Solo es una recta del tipo secante. Ajá. Bueno, vamos a ver. Aquí yo les dije que estas dos rectas se llaman perpendiculares porque forman un punto aquí y forman un ángulo de 90. La recta secante es aquella que cruza en estas rectas paralelas, pero sin formar un ángulo de 90 grados. ¿Ven? Aquí ya estoy aplicando el ángulo de 90, ¿no? Entonces yo al formar este ángulo que tengo aquí, así, este ángulo que tengo aquí, no es de 90 grados, ni este de acá, ¿no? Entonces, a esta recta se le llama recta secante, ¿no? Entonces, esta sería recta secante, ¿ok? Las dos rectas que no se tocan son rectas paralelas. Paralelas. Y bueno, estas que tengo aquí, dijimos que se llaman como rectas, ¿qué? Rectas. Perpendicular. Perpendiculares. Recta perpendicular. Así es. ¿No? Ahora, regresando nuevamente a mis ángulos. Si yo tengo dos rectas paralelas que están cortadas por una recta secante, entonces mis ángulos, estos ángulos que se están formando aquí, este y este, van a ser ángulos alternos internos, alternos externos y opuestos por un vértice. Okay. ¿Cuál es el vértice? El vértice es el punto de corte entre esas dos rectas. Ese es mi vértice. En figuras, ahorita, bueno, vamos a ir viéndolo adelante. Esta figura que tengo aquí, bueno, estas dos rectas que se están cortando aquí, están siendo cortadas y están formándose un vértice. Bueno, los ángulos opuestos por este vértice serían estos dos, serían este y este. ¿Por qué opuestos? Bueno, si yo veo este ángulo que está aquí, es opuesto a este que está acá, ¿no? Entonces, por eso su nombre, ángulo opuesto por el vértice. Y entonces, estos ángulos opuestos por el vértice deben de ser iguales, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Bueno, que si este ángulo mide 120, su ángulo opuesto también debe de ser 120, ¿no? Ahora, me está hablando de ángulos internos. Bueno, ¿cuáles serían esos ángulos internos? Los ángulos internos sería, por ejemplo, este que está aquí, todo este, ¿sí?
Estos son mis dos ángulos internos. Igual que estos dos, son mis ángulos internos. Internos sobre estas dos rectas paralelas que formamos. ¿Ok? Esos son los ángulos internos de esas dos rectas paralelas. ¿Y cuáles serían los ángulos externos? Pues los que estarían afuera, ¿no? O sea, sería en este caso, estos serían mis ángulos externos y también serían estos que están acá, ¿no? Esos serían los externos. Ahora, ¿cómo los identifico? Bueno, si yo ya sé cuáles son los internos y cuáles son los externos, entonces los ángulos alternos internos serían este, por ejemplo, con este. ¿Sale? Entonces, estos dos son alternos, no están en la misma posición, sino que están alternos. Entonces, estos dos ángulos alternos internos deben de ser iguales. Si este ángulo mide 20, entonces el de aquí abajito también mide 20. ¿Sí? Supongamos que este de acá, este que está acá, también es un ángulo interno. ¿Vale? Y como este ángulo es interno, es alterno con este que está de este lado. Entonces, al ser alterno, alterno interno, entonces este y este deben de ser iguales. ¿Vale? Ángulos alternos internos son iguales. ¿Y qué quiere decir? Bueno, ¿y qué vamos? Vamos con lo siguiente. Los alternos externos, los de arriba, también deben de ser lo mismo. Este, por ejemplo, este que tengo aquí, junto con este que está acá, son ángulos alternos externos. Están fuera de las rectas paralelas. Si este mide o llegara a medir 160 grados, el de abajo también llega a medir lo mismo. Debe medir lo mismo. Ajá. Y bueno, entonces se cumplen. Que de acuerdo con esta imagen, todos los ángulos alternos internos deben de ser iguales, ¿sale? Y los alternos externos deben de ser iguales, ¿ok? Al igual que los opuestos por el vértice, ¿sale? ¿Por qué se los hago, o por qué les hago mención? Porque cuando veamos ejercicios, esto lo van a aplicar, ¿sale? Al igual que todo esto, debemos de conocer los tipos de ángulos, los tipos de los complementarios y suplementarios, tipos de rectas, rectas paralelas, secantes y perpendiculares. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí dudas? ¿Dudas o podemos seguir? No. ¿Seguimos entonces? Bueno, vamos a seguir. Voy a pasarme acá. Ahora vamos a ver los triángulos. Los triángulos. Ahora, tipos de triángulos. Tipos de triángulos. ¿Me ayudan con sus micrófonos, chicos? Por favor. En caso de que no estén. ¿Sale? Para que se escuche con los demás. Tipos de triángulos. Vamos a ver aquí. Tenemos estos tipos de triángulos. Ustedes van a decir, bueno, estos son iguales. No es cierto. Los triángulos se caracterizan por sus lados y por sus ángulos. Ajá. Por sus lados, por ejemplo, tengo que es el ángulo, el triángulo equilátero. El equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Tres lados iguales, ¿no? El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno tiene todos lados diferentes, ¿no? El equilátero, isósceles y el escaleno. También tenemos de acuerdo a sus ángulos. ¿Cómo están de acuerdo a sus ángulos? Bueno, se llama acutángulo cuando sus ángulos de este triángulo son menores a 90 grados. Ya vimos que los ángulos menores a 90 grados se llaman agudos, ¿no? Entonces, si en este triángulo ustedes observan sus ángulos menores a 90 grados, se llama acutángulo. Bien. Este que tengo aquí de naranja se llama rectángulo. Es uno de los principales, uno de los que más se manejan, ¿no? ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados. Entonces, este triángulo se llama rectángulo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se caracteriza por tener
un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Que vamos a estar trabajando en cualquier momento. ¿Sale? Triángulo rectángulo. De ahí su nombre, porque tiene un ángulo, ¿qué? Recto. Exacto. Ahora, este que tengo acá se llama obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? ¿Por qué se caracteriza? Pues se caracteriza por tener un ángulo ¿de qué tipo? Obtuso. ¿Qué habíamos dicho de los ángulos obtusos? Pues que son mayores de 90 grados. Tienen un ángulo obtuso. Entonces puede ser que sea de 120, 130, 150, menores a 180. ¿Ok? Bueno, pues así se llama. Su nombre lo dice. Obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso. Rectángulo. Tiene un ángulo recto. Y acutángulo tiene ángulos menores a 90 grados, ¿no? ¿Dónde los vemos? En cualquier lado lo vemos. Desde su casa, si ustedes visualizan sus paredes, son ángulos rectos. Imagínense que una casa no tuviera ángulos rectos, ya se hubiera caído con el sismo del 2007, o ahorita este sismo que hubo, ¿no? Ya se hubiera caído, prácticamente. Entonces, bueno, aquí están sus ángulos. Ahora, por sus lados y por sus ángulos. Vamos a ver ahora aquí, por ejemplo, el equilátero, el triángulo equilátero es lo que les mencionaba. Tenemos, estas rayitas me indican que son lados iguales. Por ejemplo, en el triángulo equilátero tenemos lados exactamente iguales. Por eso se marcan así. Y si tengo lados iguales, entonces sus ángulos deben de tener igual, deben de ser iguales. Ojo. Los ángulos internos de un triángulo siempre deben de sumar 180 grados. 180 grados. Los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe de darles 180, ¿sale? Si aquí en el triángulo equilátero, les dice que los ángulos deben de ser exactamente iguales, entonces, ¿cuánto suman? ¿Cuánto debe sumar cada uno? A ver, piénsenle tantito. ¿Cuánto debe de sumar cada ángulo en un 60. triángulo equilátero? Así es. ¿Por qué 60? Bueno, porque si yo les estoy comentando, les estaba diciendo que los ángulos, la suma de los tres ángulos deben dar 180, entonces yo en un triángulo equilátero veo que sus lados son iguales, por lo tanto sus ángulos son iguales y valen 60. 60 aquí, 60 acá y 60 acá. 6 por 3, 18. 180 grados. Ahí está, ¿sale? En un triángulo equilátero. Cuando ustedes ven las hélices de un helicóptero, pues esos ángulos que están formando deben de ser iguales, ¿no? Entonces ahí está. Bien, en un triángulo isósceles dijimos que sus dos lados eran iguales y uno diferente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esos dos azulitos son iguales, pero este que está acá debe de ser diferente. Este que tengo aquí debe de ser diferente, ¿ok? En un isósceles. Bueno, al ser diferente, quiere decir que entonces sus dos ángulos que están en la parte inferior, los dos ángulos inferiores de un triángulo isósceles, deben de ser iguales. Deben de ser iguales, ¿ok? Si, por ejemplo, yo digo, bueno, es que entonces este vale 80. El de aquí vale 80. Déjenme cambiar color. Por ejemplo, el de aquí vale 80, entonces el de acá vale ¿cuánto? Pues también 80, ¿no? Estos dos triángulos de estos dos ángulos deben de ser iguales. Si este mide 80, entonces este mide 80. Pues 80 más 80, 160, ¿no? Entonces el rojito, ¿cuánto debe medir?
20. Exacto. 80 más 80 son 160. Para 180, pues vale 20. Ahí está. Ahí están sus ángulos de este tipo de triángulo. Bien, veamos aquí. El ángulo escaleno dice que todos sus lados son diferentes. Por eso tengo rayitas diferentes. Este lado es diferente a este que está acá y este es diferente también al otro. Por eso tiene así las rayitas diferentes. Bueno, si sus lados son diferentes, entonces todos los ángulos son diferentes. ¿Sale? Bien, ahora veamos el rectángulo. El rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto, sus dos lados son iguales, por lo tanto los dos inferiores son ángulos iguales, ¿no? Acá tengo que este se le conoce como un triángulo especial, de una vez para que lo vayamos viendo. Este es un triángulo especial con medidas, por ejemplo, este que está aquí sería medidas 90, 90, 45, 45, ¿no? Grados. 90, 90, 45 grados. Este que estoy revisando, ¿vale? ¿Por qué es especial? Bueno, porque sus medidas siempre van a ser las mismas en ángulos. Este ángulo que tengo aquí, saben ustedes que es de 90 y estos dos deben de ser de 45. 45 más 45 me da 90. 90 más 90 me da 180. Entonces, este es un triángulo especial 90, 45, 45. 90, 45, 45. El otro triángulo especial es 90, 60, 90, 30, 60. Entonces, este va a ser, vamos a poner así, 30, 60 y 90. 60 más 30 son 90 y 90, 180. Este es el segundo triángulo especial. Quiere decir que un ángulo es menor, un ángulo es de 60, el otro es de 30 y este que está aquí es de 90, ¿no? Entonces, ahí está. Estas son características, pero sus ángulos son diferentes, ¿ok? Bien, ahora veamos esta parte de acá, que se llama un triángulo obtusángulo, oblicuángulo. ¿Por qué obtusángulo y oblicuángulo? Bueno, este sería el oblicuángulo porque tengo ángulos, obtusángulo, perdón, tengo un ángulo mayor a 90 grados y estos dos son menores a 90, ¿no? Y son iguales, sus lados deben ser iguales. Bueno, pero en un escaleno, ninguno es igual, ¿vale? Bueno, hasta aquí dudas de cómo clasificar sus ángulos, sus tipos de triángulos de acuerdo a sus lados y tipos de triángulos de acuerdo a sus ángulos y cómo es que los puedo caracterizar de esta forma. ¿Dudas? Del último, sí. Ah, en el último. Sí. Ok, en el obtusángulo, se llama obtusángulo porque habíamos dicho que este ángulo, en este ángulo tenemos, se llama obtusángulo porque tenemos un ángulo de ¿qué? Un ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Este que tengo aquí se ve muy grande. Este ángulo es mayor a 90 grados, por lo tanto sería un obtuso, ¿no? Y al ser obtuso, quiere decir que estos dos que están acá, estos dos ángulos son menores a 90 grados. Y al ser menores a 90 grados, se caracterizan por ser un triángulo isósceles. Al ser un triángulo isósceles, quiere decir que este lado y este lado son iguales. Al ser estos dos iguales, mis ángulos inferiores son iguales. Es decir, si este triángulo usted lo pudiera voltear, se va a parecer a este, nada más que un poquito más, como más extendido, ¿no? O sea, si yo lo volteara, quedaría como así, más o menos. Si yo volteara este, digo, mi triángulo está mal hecho, ¿no? Pero sería un parecido a este. Quiere decir que estos dos lados son iguales, este lado es diferente, pero sus ángulos que estoy mostrando aquí, este que está aquí y este que está acá, son iguales, ¿no? Eso sería para el isósceles. ¿Qué pasa con el escaleno? Sus lados son diferentes, todos los lados son diferentes. Por lo tanto, todos los ángulos
son diferentes. Aquí parece que estuvieran amarillos, pero no son amarillos. Uno está más amarillito que este, está más clarito que este. Para que no se vayan a confundir, este está más clarito, este es diferente a este, ¿vale? Ok. Entonces, en un escaleno jamás coinciden sus ángulos, jamás, ¿sale? Correcto. Sí, Bueno. gracias. De nada. Vamos a seguir entonces, ¿seguimos? ¿Ninguna? Entonces, no hay ninguna duda, yo les puedo preguntar, a ver, vamos a prender las cámaras todos. Muy bien, a ver, si no hay dudas, quiere decir que lo están entendiendo. Y si lo están entendiendo, entonces quiere decir que estamos trabajando bien. Veamos. Con sus manos, muéstrenme un ángulo agudo. Sí. ¿Así? Exacto. ¿Así? Un ángulo agudo. Un ángulo recto. Sí. Sí. Así 90. es. De 90 grados. Y un ángulo obtuso. Es el largo, ¿no? Abriendo más, ¿no? Abriendo totalmente la mano. Miren, fíjense. Pongan así sus manos. Bien, 0 grados. Agudo, recto, agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo, convexo lo quedaría por acá, ¿no? Así. Y complemento, sería dar la vuelta completa. Ok. Bueno, y luego, tipos de triángulos. Díganme un triángulo. Voy a dejar de compartir. Tipo de ángulo, tipo de triángulo, según sus ángulos. A ver. El que sea. Ángulos. Un triángulo, cualquier triángulo que se caracterice por su tipo de ángulo. Tenemos 3. Equilátero. El rectángulo. Ajá, rectángulo. Equilátero. Puede ser equilátero, sí, ¿no? O si no, puede ser obtuso. Obtusángulo. Obtusángulo. Porque es por sus ángulos. Bueno, vamos a seguir. ¿Me ayudan con sus micrófonos? Ok, gracias. Ahora sí. Ahí quedó. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver polígonos. ¿Bien? ¿Qué es un polígono? Poli viene de muchos. Poli es de muchos y gono es de figura, ¿no? Entonces, polígono es una figura plana o figura bidimensional o tridimensional que está cerrada o encerrada dentro de un contorno limitado. Para que sea una figura, esa línea que ustedes tienen, vamos a hacerlo aquí. Para que sea una figura, yo puedo hacer esto, ¿no? Pero aún no es figura. Figura sería hasta que yo cierre totalmente el contorno. Hasta ahí sería una figura. Figura X. Yo tengo unos pas, tengo otro, pero no es figura todavía, hasta que cierre mi contorno. Ahí ya se pone una figura, ¿no? Un polígono es una figura plana, encerrada dentro de un contorno, está limitada. Si yo pongo nada más esto, ¿será una figura? No. No. No, porque no está cerrada, no está terminada. Si yo hiciera esto, ya sería una figura, ¿no? Bueno, polígono me dice que son muchos, entonces es la figura, o es una figura con muchos elementos posibles que están aquí. Vamos a ver esta parte. Los elementos de un polígono principalmente son el lado, que es una parte del lado, los vértices que están aquí,
Bueno, sería, estos son los lados de esta figura, ¿no? Este es el vértice, porque el vértice es la unión de dos, pues cuando ustedes tienen dos segmentos y se unen en un punto, ese es el vértice. Acá está otro vértice, acá. ¿Y qué más? Bueno, lo nuevo de esto, bueno, tenemos ángulos formados aquí, ángulos, y están unas diagonales. Normalmente en casa presentamos estas diagonales en las ventanas. Nosotros tenemos una ventana a lo mejor cuadrada, ¿no? O rectangular. Y en esa figura pues, nosotros tenemos a lo mejor ciertas protecciones y esas protecciones serían las diagonales. Esas diagonales van de un vértice a otro no consecutivo. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo o quiero formar una diagonal en una figura, esta diagonal debe de formarse a partir de un vértice unido a otro vértice, pero no consecutivo. ¿Por qué? Porque si yo formo esta diagonal con este vértice consecutivo, no sería una diagonal, sería parte del lado. Del lado. Exacto. Entonces, este vértice no podría ser. Tendría que ser otro vértice no consecutivo. Y entonces ahora sí sería una diagonal. ¿Estamos? Bien, entonces, elementos principales de un polígono de muchos lados, es vértice, ángulos, lados, diagonales. Ajá. Bueno, ahí está. Vamos a seguir para que no nos estemos tanto en esta parte. Tipos de polígonos. Bueno, podemos encontrar polígonos complejos, regulares e irregulares. Según sus vértices podemos encontrar cóncavos o convexos y según sus lados, que son los triángulos, cuadrados, cuadriláteros, rectángulos, pentágonos, hexágonos, infinidad. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son los simples? Los polígonos simples. Pues son aquellos que tienen solamente, o pueden ser figuras rectas planas simples, como las que vemos, las cajas que vemos, las mesas que vemos, las casas rectangulares que vemos, ¿no? Son polígonos simples, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Complejos. Son aquellos en donde se cruza una recta. Estas las podemos observar, estas figuras las podemos observar en las ferias, en los, pues no sé, en los parques. Encontramos infinidad de figuras o polígonos complejos, donde hay un cruce en las rectas, ¿no? Polígonos regulares son aquellos que normalmente conocemos, que tienen todos sus ángulos y lados iguales. Por ejemplo, los cuadrados, los rectángulos, pentágonos, hexágonos, ¿no? Estos a su vez son equiláteros y equiángulos. Equiláteros porque estamos viendo que podrían tener lados iguales y equiángulos podrían compartir ángulos iguales. ¿Ah? Bueno, polígonos, llevamos hasta ahorita polígonos simples, polígonos complejos, polígonos regulares. ¿Ok? Vamos. Polígonos irregulares. Bueno, polígonos son aquellas figuras en donde no hay una figura determinada. ¿Dónde encontramos irregulares? En los terrenos. Tal vez ustedes tengan un terreno. Y ese terreno, ustedes dirán, bueno, es que está esquinado, pues acá ya me quitaron un cacho, allá ya le pusieron las plantas, ya se tenía, no sé. ¿No? Los terrenos son muy dados a tener figuras irregulares. Los convexos, bueno, las figuras o polígonos convexos son aquellos que se caracterizan porque tienen todos sus ángulos menores a 90 grados. Menores a 90 grados. Aquí nosotros observamos que esta figura tiene ángulos menores a 90 grados. Entonces, estos serían polígonos convexos. Polígonos convexos. Los cóncavos se caracterizan por tener un ángulo mayor de 180 grados. Sería este que está marcando aquí o que estamos marcando aquí. Este polígono o figura se llama convexo, cóncavo,
porque pues prácticamente presenta un ángulo mayor de 180 grados. Ahí vamos. Muy bien, entonces hasta ahí vamos todos bien. Bueno, ¿qué más? Aquí tenemos según sus lados. Estas son, por ejemplo, el triángulo que tiene 3 lados, cuadrilátero tiene 4 lados, el pentágono tiene 5, hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, enágono 9 y decágono 10. Y de aquí, todos los demás, hasta infinito, tienen número, tienen un nombre. Pero digo, ustedes me van a decir, bueno, ¿yo para qué quiero saber todo eso? ¿No? Sí. Lo único que quiero saber es, por lo menos, identificar los 10 primeros. Todo esto ya se ve a lo mejor en las bacterias, en toda la parte tridimensional, que a lo mejor en la parte de química, en la parte de física, en donde podemos encontrar pues todos aquellos elementos que se ven bajo un microscopio y se ven figuras infinitesimales. Entonces podemos ver aquí. Bueno, con que ustedes sepan que a lo mejor su mesa es hexagonal, que a lo mejor su mesa es cuadrada, que a lo mejor su casa tiene, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque a lo mejor si ustedes quieren pintar la parte de su casa, pues van a tener que ver qué figuras tienen y van a tener que sacar su área, su perímetro, lo que necesitan para poder pintarla, ¿no? Digo, para no gastar de más, porque luego hay veces que dicen, no, pues con 2 litros te alcanza, o con 50, no sé, te alcanza con tanto, ¿no? Pero luego les sobra o les falta, ¿no? Entonces es importante saber esta parte de la determinación de áreas. Y para eso, pues vamos a entrar en esta parte, pero un poquito antes. Vamos a ver qué son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen de 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Cuadriláteros. De ahí su nombre, cuadrilátero, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Esto es por el nombre. Pero estos son paralelogramos o no paralelogramos. Esto me voy rápido porque realmente ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Los paralelogramos son cuadriláteros con los lados paralelos, 2 a 2. ¿Qué habíamos dicho de los lados? Los lados son paralelos, quiere decir que tengo paralelos, son 2 líneas rectas. Nunca se juntan. Que nunca se juntan, ¿no? Pero son, aquí están 2 líneas rectas, que nunca se juntan, son paralelas. Quiere decir que un cuadrilátero debe tener lados paralelos. Entonces, este lado es paralelo con este que tengo acá. Es 2 a 2, ¿no? Perdón, es que 2 a 2. Estos dos son paralelos. Y también las de arriba son paralelas entre sí. Entonces, este rectángulo es parte de los paralelogramos, ¿sale? Este cuadrado es igual parte del paralelogramo, porque tiene también 2 lados con rectas paralelas. El rombo será igual, sí, porque estas 2 rectas que están aquí, a pesar de que están un poquito de lado, son parte de los paralelogramos. El rombo, de igual forma, es este lado con este lado. 2 a 2, ¿no? ¿Qué pasa con este trapecio? ¿Serán paralelos? ¿Será paralela esta? Con esta sí son paralelas. Pero ¿qué pasa con sus lados? Este y este no son paralelas. ¿Por qué? Porque si yo hago más grande esta recta, pues se va a cruzar con esta. Y ya no sería paralela a sí misma. Sería otro tipo de recta, ¿no? Que vimos, otras líneas. Este que tengo aquí, que es el trapezoide, es paralelo este y este. Sí son paralelos, pero la que está abajo no. Este lleva una continuidad y esta no. Va a llegar un punto en que se crucen. Entonces, por eso no son considerados paralelos. Paralelogramos son rectángulo, cuadrado, romboide y rombo. No paralelos son trapecios y trapezoides. ¿Vale? Solamente son características que me gustaría que los conocieran. ¿Vale? Bueno, veamos. Sigo. Diagonales. Hablábamos hace un momento de las diagonales, ¿no? Se llama diagonal el segmento determinado por 2 vértices no consecutivos, ¿no? Hace rato lo hicimos. Teníamos que yo tenía o podía juntar 2 vértices no consecutivos. Entonces, este es un vértice y este es una diagonal. Este no, porque sería la parte del lado, pero este sí.
Acá sería otro. Aquí sería otro. Aquí sería otra diagonal. Y otra diagonal. Pero, ¿serán todas las diagonales posibles en esta figura? A ver, díganme, ¿sí o no? ¿Serían iguales? ¿Serían todas, perdón? No, ¿verdad? Claro que no. Habría muchísimas diagonales formadas. Vamos a verlas. No, tienen que ser diferentes. Así es. Miren, aquí estoy formando otra. Aquí otra. Aquí otra. Aquí está otra. Y aquí otra. Y de igual forma, que puedo poner otras acá. Este sería aquí. Este sería acá. Y este sería acá. Acá. ¿No? Y faltarían un buen. Todavía faltarían muchísimas diagonales. Estas diagonales. ¿Han visto el hotel que está en Dubái? Un nuevo que está como circular, que tiene muchísimas formas. Una figura parecida. Mira, aquí está otra. Eso es de Dubái. ¿Cómo les gusta hacer y experimentar? Este ya está. Entonces, veamos. Formaríamos muchísimas diagonales. Muchísimas. Pero si ustedes les preguntan, bueno, ¿y cómo sé cuántas diagonales hay? Pues hay fórmulas. Y es en donde empezamos a ver ya las fórmulas. Bien, vamos a ver acá. Número de diagonales en un polígono. ¿Cómo determino el número de diagonales en un polígono? Bueno, el número de diagonales se caracteriza de la siguiente forma. Yo lo puedo determinar con este. N es el número de lados de ese polígono. Por este puntito. Recuerden que ustedes ya vieron el álgebra, entonces, cuando no hay paréntesis y está un punto, quiere decir que es una multiplicación. Entonces, este está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis. N me dice que es el número de lados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un cuadrado, aquí tengo un cuadrado, y ese cuadrado está... Este cuadrado tiene pues 4 lados, ¿no? Este cuadrado tiene 4 lados. Entonces, ¿cómo quedaría? Para aplicar la fórmula, yo podría tener número de diagonales va a ser igual a que a 4 lados que multiplica a 4 lados menos 3. Cierro mi paréntesis y divido entre 2, ¿no? Eso es lo que me dice la fórmula. N por N menos 3 entre 2. Si N es el número de lados, entonces en un cuadrado yo puedo tener ¿cuántas diagonales? Bueno, si lo hacemos así, puede quedar 4. Y 4 menos 3 me da 1. 4 por 1 me da 4. Y 4 entre 2 me da ¿a cuánto? A 2. 2 diagonales, ¿no? Entonces, esas diagonales quedarían escritas, quedarían pues determinadas aquí. Quedarían aquí determinadas. 2 diagonales, que son las únicas que puedo poner ahí, ¿no? Entonces, esta formulita es muy importante que ustedes la conozcan. Número de diagonales que yo puedo formar en un polígono regular. ¿Vale? Mande. Es que, bueno, dice que no le entendí bien a la fórmula en la parte de lo que es a n menos 3, o sea, el número de, sí lo entiendo la primera, que es el número de lados, y el segundo, ¿se va a multiplicar por el mismo número? Bueno, a ver. En álgebra, ustedes deben de saber que cuando existe un paréntesis, primero resuelvo lo del paréntesis y después multiplico. ¿Exacto? Ok. Sí, Entonces, para multiplicar, primero resuelvo el paréntesis. Entonces sería 4 menos 3 me da 1. Y 1 por 4 me da 4. 4 entre 2 me da 2. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ay, perdón. Vamos a ver otro ejemplo. Acá abajo está. Si yo quiero determinar las diagonales
de este pentágono. Aplicamos lo mismo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí que es 5, pentágono es 5 lados, ¿no? Entonces sería 5, Ajá. esto es igual a 5, que multiplica 5 menos 3, ¿sí? Cierro paréntesis y lo divido entre 2, todo entre 2, ¿vale? Ahora, Ajá. esto va a ser igual a 5, que multiplica a, primero lo del paréntesis, 5 menos 3 te va a dar 2. 2. ¿Sí? 5 menos 2, y todo eso entre 2, ¿vale? Esto es igual a 5 por 2 te va a dar 10. 10 entre 2 te va a dar igual a 5. 5 diagonales. Exacto. Entonces, ¿cuántas diagonales debería de tener ese pentágono? Pues tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Esas serían mis diagonales. Ajá. Muy bien. ¿Sí? ¿Quedó? En álgebra, cuando ustedes vean una multiplicación y está un paréntesis, resuelvan primero lo del paréntesis para eliminar los paréntesis. Y después ya multiplican y al final dividen. ¿Vale? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a ver el siguiente. Es muchísima. Esta información ya se encuentra en la plataforma, ¿sale? Ya la pueden visualizar en plataforma. Ya ustedes vayan nada más apuntando lo más importante, ¿vale? Bien, ahora, para determinar la suma de los ángulos de un polígono, ¿cómo se hace? Yo les dije cuánto deben de sumar los ángulos internos de un triángulo. Y les dije cuánto. ¿Cuánto era? 180. 180 me dijo. 180, perfecto. Entonces, cuando se trata de polígonos, pentágono, hexágono, decágono, X, ¿cómo van a sumar o cómo van a saber cuánto suman esos ángulos? Bueno, aquí está otra de sus fórmulas. Para saber el número de ángulos de un polígono, entonces, bueno, aquí me dice que es igual a tantas veces 180 como todos los lados de un polígono menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esto es igual al número de, la suma de los ángulos internos de una figura va a ser igual a 180 por n menos 2. Fíjense que aquí está otro paréntesis. Primero resuelvo lo del paréntesis y luego multiplico. Veamos. Vamos a ver esta parte. Yo tengo un triángulo. Lo voy a poner aquí. Ese triángulo. Ese triángulo tiene 3 lados, ¿no? Entonces, para poder, para saber cuánto miden los ángulos internos de un triángulo, vamos a corroborar si efectivamente son los 180. Bueno, dice que el número de ángulos, la suma de los ángulos internos de ese triángulo es igual a 180 que multiplica a n. N es el número de lados, son 3 lados, menos 2 y cierro paréntesis. Bueno, esto es igual entonces a a 180, 3 menos 2. 1. Pues es 1. 180, ay perdón, aquí 180, perdón. 180 por 1, pues es igual a 180. Quiere decir que sí estábamos bien, ¿no? Correcto. Sí. Veamos. Si yo tengo un pentágono, ¿cuántos lados tiene el pentágono? 5. Así es, entonces un pentágono tiene 5 lados. Entonces, ¿cuánto deben de sumar sus ángulos internos? Sus ángulos internos de este pentágono va a ser igual a 180, que multiplica a 5, menos 2. Ajá. Esto es igual a 180. 5 menos 2 es igual a 3. 3. Sí. ¿Y este es igual a qué? A lo que te 180 por 3. 3 por 0, 0. 3 por 8, 8 por 3, 24. Aquí tenemos 40. Ahí está. Eso deben de sumar los ángulos internos de un polígono. De ese polígono, del pentágono. Entonces, con esta fórmula me ayudan a determinar los ángulos internos
la suma de los ángulos internos de un polígono. Ajá. ¿Sí quedó? Ya lo quité. Sí. Ok, ahora, esto que tengo aquí, que lo pongo así. A ver, permítanme tantito. Pongo así. Casi no se ve, vean. Bueno, lo que tengo aquí es, por ejemplo, el número de lados que tiene cada figura y el número de lados menos 2 para saber cuántos triángulos forman. Por ejemplo, si yo tengo el pentágono, que son 5 lados, si yo resto menos 2 me va a dar un total de 3 triángulos. Me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. Bien, este es un pentágono, ¿no? Este pentágono, al formar sus diagonales, voy a formar ¿cuántos triángulos? Bueno, formo 3 triángulos. Uno, este es el más grande, bueno, sería 1. Déjenme si lo puedo marcar. Lo puedo marcar. Bueno, sería un triángulo. Este sería un triángulo. ¿Vale? El segundo triángulo, ¿cuál sería? El segundo triángulo sería este que está acá. Ya. Y el tercer triángulo quedaría, a ver, lo vamos a poner en azul. Medio. Acá está el otro. Ahí quedaría. Son 3 triángulos. Ajá, entonces, esto que tengo aquí, perdón, este que tengo aquí es para saber el número de ángulos. Pero si yo le resto un 2 a todos los pentágonos, me va a dar el número de triángulos posibles en esta figura. ¿Vale? Por ejemplo, este es un pentágono. Si yo le resto 2, me va a dar 3 triángulos. Y son los que acabo de marcar de colores. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, entonces, a ver. La idea es que ustedes vayan viendo. Lo importante de esto es que ustedes sepan cómo calcular los ángulos internos de un triángulo, porque ahorita que pasa, ay Dios mío, ya se está acabando el tiempo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a determinar. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Ay Dios, dejé de compartir. De igual forma, vamos a pasar acá. Vamos a ver la siguiente. Ok, entonces, bien, ya no lo vamos a hacer, ahorita lo hacemos después. Estas figuras vienen ya en la presentación que ustedes pueden ver en su plataforma. Ustedes pueden aplicar lo aprendido ahorita. Vamos a ver cuánto suma un ángulo interno de este triángulo, que sabemos que son 180, de este pentágono y de este hexágono. Ustedes lo podrían hacer, ¿vale? Me quiero pasar a lo otro. Acá también, pues, cómo se llaman los polígonos y ustedes cómo determinarían sus diagonales, cuánto suman los ángulos internos de esta figura. Por ejemplo, hay que determinar sus vértices, sus diagonales, saber cuántas pueden determinar, igual en este hexágono. Ajá. Y bueno, hay que ver también áreas de un polígono, las áreas de un polígono. Eso es importante que ustedes las conozcan y cómo las apliquen, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo las del rectángulo, las del cuadrado, un paralelogramo. Ya vimos por qué son paralelogramos, ¿no? La área de un triángulo. Aquí, bueno, como tal es un triángulo que tenemos que determinar primero que nada la altura. Acá tenemos también un trapecio, que son solamente las áreas, ¿no? En un polígono regular, aquí, este polígono regular me pide determinar el apotema para poder sacar el área. El área es muy importante que ustedes sepan determinarlo. El perímetro es todo lo que está externo a la figura, todo lo que está externo. Y el área es todo el interior, ¿sale? Es como hace un ratito les mencionaba, si ustedes quisieran pintar una pared en casa, pues lo único que tendrían que hacer es determinar su área de esa pared, ¿no? ¿Y cómo lo harían? Pues una pared es normalmente un rectángulo, un cuadrado, y podrían determinar lado por lado o base por altura, y pues determinar esa área. Esa área es la que ustedes van a ocupar para poder pintar. O supongamos que quieren poner piso en su casa, quisieran comprar loseta. Pero necesito sacar el área. Bueno, pues en este caso van a poder determinarlo con estas fórmulas, dependiendo con qué figura tengan, ¿no? Y bueno, acá les
tengo que hay que determinar áreas. ¿Y cómo determinar el apotema? El apotema, ojo, el apotema va desde el centro de una figura hacia cualquier lado. Ya vimos que una figura tiene ciertos lados, entonces esa figura pues tiene que el apotema va del centro a la mitad de uno de sus lados, ¿ok? Como está aquí. Entonces, este sería el apotema. No es lo mismo que va del centro, la diagonal que se forma, o el segmento que se forma del centro a uno de los vértices. No es lo mismo, ¿vale? Cuando yo paso del centro a uno de los vértices, esto me indica que es la misma distancia que va a haber de un lado a otro. Es decir, si yo quisiera determinar del vértice al centro, es la misma distancia que habría hacia uno de sus lados. ¿Lo ven? Sí. Ajá. Del centro a uno del vértice sería la misma distancia que hay al lado. ¿Ok? Entonces, el apotema, no lo confundan, el apotema va del centro a la mitad de uno de sus lados, ¿vale? A la mitad de uno de sus lados. Esa es la diferencia que hay, ¿ok? Bueno, aquí tengo un polígono regular y para determinar el área de este polígono tengo que aplicar la fórmula. La fórmula del área es igual al perímetro por el apotema entre 2, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quisiera determinar el área de este, que es un hexágono, el área de ese hexágono es igual a el perímetro. Perímetro. Pero el perímetro dijimos que son todos los lados, ¿no? La suma de todos los lados, o sea, todo lo externo. Si este mide 12 centímetros, por ejemplo, un lado mide 12 centímetros, y sabemos que cada lado mide 12, entonces, ¿cuánto mide el perímetro? El perímetro es igual a 12 más 12 más 12 más 12 más 12 más 12, o 12 por 1, 2, 3, 4, 5 por 6, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Díganme, ¿cuánto es? 12 por 6. Así es, 12. O sea, 12 por 6 les va a dar son 72. 72. 72. 72. Ese es el perímetro, ¿no? Por el apotema. Si sé que el apotema vale 6, entonces esto lo multiplicamos por 6. Por 6. Ya sea que pongan la multiplicación o en paréntesis también. A mí ¿Vale? me sale Por 6. 432. Ok, 72 por 6 les da 432. ¿Vale? 432. 432. Bueno, el área es igual al perímetro por el apotema sobre 2. Entonces, 432 entre 2 les da ¿cuánto? 216. Entre 2. Así es. Ese sería, 216. así es. Ese sería el área de esta figura. ¿Vale? Bueno, veamos el siguiente. ¿Esta figura cómo se llama? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Sería un octágono, ¿no? Si yo quisiera sacar el área, pues sería igual. El área es igual a 8. Área va con A mayúscula. Este es igual a 8. Bueno, el perímetro. Primero sacamos el perímetro. El perímetro sería 8 por ¿cuánto? 8 por 8, porque cada lado vale 8. 8 por 8 les da 64, ¿no? 64 por 4. ¿Cuánto es 64 por 4? Y todo lo dividimos entre 2. 64 por 4 les da 256. ¿Sí?
Y todo eso entre 2, porque todavía no lo divido. Entonces, eso entre 2 me da 128. Ajá. En este caso, como estamos manejando centímetros, no olviden también las unidades. Igual acá eran centímetros. ¿Ok? Bueno, eso es para que ustedes sepan que el apotema no es exactamente o no es lo mismo que un radio. Por ejemplo, si yo aquí tuviera un círculo, si yo tuviera un círculo, yo sé que del centro a cualquier punto es exactamente lo mismo, ¿no? La distancia que va a haber aquí es la misma que va a haber acá, o la misma que va a haber acá. Aquí está, yo lo hice mal, ¿no? Pero la distancia que va de un punto a otro es el radio. Nosotros sabemos que en un círculo el radio va del centro a cualquier punto. Y el radio y el diámetro, pues es aquella diagonal que pasa de un punto a otro pasando por el centro, ¿vale? Pero no, aquí a lo que voy es que, bueno, para determinar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado, y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero, bueno, vamos a seguir un poquito más adelante para que veamos acá a qué se refiere. Déjenme quitar esta parte. Yo creo que, bueno, aquí también vienen algunas áreas que podemos medir en estas figuras. Fíjense que si yo aquí tengo un cuadrado, por ejemplo, es un cuadrado, lo único que tendría que contar son los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuadritos de este lado y 7 hacia arriba, entonces el área de esta figura sería 7 por 7, ¿no? 7 por 7, 49. Bien, aquí fíjense que es importante que ustedes conozcan y puedan ver sus figuras. Si yo trazo una diagonal aquí, voy a poner la diagonal acá, ¿bien? Ya la entendí esa. Ya, si yo trazo la diagonal aquí y otra diagonal acá, si se dan cuenta, esto que tengo aquí, esto que está aquí, es el complemento, esto que está aquí, es el complemento de lo que está acá, ¿no? O sea, esto lo podría pasar prácticamente aquí, ¿no? Entonces, esto también podríamos sacar el área. Quito esta parte y la pongo acá, sería mi complemento. Y entonces el área de esta figura tendría que contar los cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 por 7, 7 por 5, pues serían, ¿cuánto es? 7 por 5, 35. Entonces sería el área de esta figura, 35. ¿No? Okay. Esta parte de aquí, lo único que hice fue pasarla hacia abajo, ¿sale? ¿Qué pasaría con esta tercera, o la quinta, perdón? Si yo también trazo una línea aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, lo puedo pasar acá abajo, y sería el complemento de una figura. ¿Están de acuerdo? O sea, esto que está aquí, lo puedo pasar acá, ¿no? Y entonces ya quedaría una figura normal. Y el área de esa figura, pues, ¿cómo sería? Bueno, pues igual cuento los cuadritos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos por 4, 7 por 4, pues el área sería 28. Lo difícil sería en esta, ¿no? O en, bueno, en esta, tal vez. En la 6. Ajá, en la 6. Pero no lo vean tan difícil. Fíjense lo que voy a hacer. Miren, aquí, por ejemplo, en la 7, esto lo podría dividir y aquí ya tendría un cuadrado. Esto lo podría dividir y tendría un triángulo. Esto que está aquí, si lo complemento con esto que está acá, me formaría otro cuadrado. ¿Lo ven? Y esta figura, la 6, quedaría de la siguiente forma. Solamente cuando son figuras irregulares, aquí están, cuando son figuras irregulares, solamente nos quedaría dividir o separar o contar directamente, ¿no? Yo sé que es un poquito más difícil, pero sí se podría realizar, ¿ok? Son figuras irregulares en las cuales nosotros podemos ver por partes, ¿ok? Y bueno, acá ya eran más ejercicios, pero ya no nos va a dar mucho tiempo. Entonces yo creo que
les voy a pedir que me regalaran otra sesión en la semana. Matemáticas es demasiado, entonces yo creo que les pido, le voy a decir al maestro Jorge que me dé oportunidad de verlos en la semana después de las 7. ¿Podrán? ¿Cuándo? Sí, maestra, si quiere, ahorita consensamos para ver Ajá. si la mayoría puede, qué día y a qué hora. Ya sea que sea, bueno, ya podría ser lunes o martes, maestro, en la tarde. A ver, chicos, lunes o martes. Yo martes. Martes. Ok, pues Mauro, ¿también martes? ¿A las 7 es el martes? Sí, ¿A qué o hora? usted quiera, a las 7 o a las 1:30. ¿O antes se puede? ¿A las 6? Sí, también a las 6. Sí. A las Ok. 6. Yo, si es que me toca trabajar dentro de las 8 de la noche. Ah, Entonces, martes a las 6, chicos. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Enrique, también? Sí, ok. Entonces, quedamos martes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Sería martes, creo que es 30, ¿no? sí, creo que sí. ¿Ah? Sí, es 30. Ok. Sí. Ok, sí, maestra, martes 30. Subo igual la liga para el martes 30 a las 6 de la tarde. Sí, maestro, es que, bueno, todavía faltaría muchísimo. Bueno, ver ya parte del teorema de Pitágoras, aplicando todo lo que son áreas y perímetros y todos los triángulos y ángulos, lo veríamos ya con el teorema de Pitágoras, ahí sí ya serían los cálculos y las razones trigonométricas de las actividades que vienen para trabajar el día jueves, viernes miércoles, jueves y viernes. Pero bueno, ya con esto que vimos pueden resolver la primera parte de las actividades o la actividad 1. Con esto que vimos podrían resolver la actividad 1. Con lo que vamos a ver el martes podrían resolver la actividad 2 y 3. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Que tengan o alguna sugerencia, nos fue muy rápido o algo. No, pues casi no le entendí mucho cuando estaba explicando. Sí le medio entendí más o menos, no tanto, al 100%. Cuando fue el primer tema de cuando estaba hablando de las... que era